Muy buenos días a todos. Estamos aquí transmitiendo en nuestro canal de YouTube, nuestra aula virtual. Y hoy, su servidor, Horacio Francisco Arganis, hoy tendremos una eh, ponencia muy importante, muy interesante para nuestros seguidores y estudiantes en nuestra aula virtual del IBCH. El tema de hoy se llama ¿La arqueología es válida? Por su servidor, Horacio Francisco Arganis, PhD o doctorado, eh, egresado de la UADC y la UIA. Vamos a empezar con este tema, un tema muy interesante. ¿Por qué se hace este tema? Bueno, en su libro Search for Vedic India, buscando la India védica, un doctorado en sociología y psicología social de Vandrita Swami, aparte monje devoto de Krishna, él de la Universidad de Harvard. En este libro muy interesante explica que no, desde hace un tiempo para acá, de algunos años para acá, estamos hablando de entrando el año 2000 para acá, se ha creado una guerra académica entre los sánscritólogos, que son lingüistas del sánscrito, y los arqueólogos de la antigua cultura de India. O sea, una guerra entre ellos dos. Es una guerra académica. Bueno, este tema está muy bien explorado por otro especialista, el doctor Howard Resnick de Ananda Das Goswami, que también es un monje sannyasi y un erudito de Harvard. En el libro La Gran Bharata, en la introducción, explica un poco esta tensión académica, esta tensión que se crea, esta problemática, este choque de puntos de vista de disciplinas. Y el principal vocero de esta tendencia, que a menudo se cita, especialmente por el doctor Resnick, es el profesor Michael Wiesel. Michael Wiesel, descendiente de alemanes, él se ha vuelto el vocero Witzel de la indología conservadora y feroz predicador de la invasión aria, el origen caucásico del sánscrito, o sea, de la gente blanca del Cáucaso, defensor de la raza blanca como el origen del sánscrito y los Vedas. Es interesante, ¿no? Que esa es una teoría que se formuló en el siglo XVII, no fue por un francés, un sacerdote francés originalmente, y luego algunos la tomaron muy en serio esa teoría, especialmente las personas de Alemania, que ustedes dieron una mala connotación a la palabra aria, que en sánscrito significa alguien mayor, un hombre elevado, noble, de buenas virtudes, de santidad, etcétera. Muy diferente al concepto que se vino a desarrollar hasta el nazismo. Bueno, este caballero dirigió todo un grupo de escolas europeos, un lobby, o sea, un grupo, sí, un lobby colectivo para tratar de salvar la teoría de invasión aria de la India, de ser removida de los libros de cursos en un juicio que hubo en California. En California hubo un juicio en los años 2000 porque los hindúes demandaban y muchos especialistas de que esa teoría no se enseñara. La teoría dice que, primero decía cuando la inventaron, al ver la lingüística comparativa. Yo soy lingüista, tengo mi pregrado, mi licenciatura en lingüística y literatura española, o sea, letras. Y esto lo estudiamos en lenguas clásicas, también en la filología, en muchas materias que llevamos en la escuela, que como hay un árbol de lenguas que se creó por los lingüistas y vieron que el sánscrito, a principio decían que era la lengua más antigua y original, especialmente sánscritólogos alemanes, también franceses, otros. Pero hubo un sacerdote que dijo,
sacó la teoría que de Europa, porque los lenguajes clásicos europeos y muchos lenguajes del Europa Oriental tenían influencia del sánscrito, mismo el latín tiene mucha influencia del sánscrito, también el, ¿cómo se llama? El griego y muchas lenguas derivadas, ¿no? Hay estudios muy completos de esto y otras lenguas como, pues de ahí de Europa Oriental, como países como así, ¿verdad? Del Cáucaso, precisamente, toda esa zona caucásica y la zona ahí de los Montes Pamir. Entonces, la teoría dice que europeos primero decían y luego decían que del Cáucaso, también son europeos todavía, orientales, trajeron el sánscrito basados en unos versos del Rigveda que dicen que Indra, que era rubio, peleó contra el rey Dasus, los Dasios que eran oscuros, de piel oscura, ¿no? Y que de ahí eso significa la teoría invasionaria, según el Rigveda. Así lo interpretan, ¿no? Y este señor es profesor de sánscrito, sin duda muy brillante, tiene cosas también rescatables, sin duda, pero en ese tema ha sido un tema de mucho debate, en fin. Pero no es el tema que vamos a tocar ahorita, sino él llegó a decir con su grupo de el negacionismo de la arqueología. Negacionismo es una postura, digamos, una reacción epistemo-psicológica, de que cuando se presentan pruebas, cuando hay un paradigma que se defiende con mucha pasión y se presentan pruebas de que ese paradigma, esa concepción, esos, digamos, conceptos que tiene como una teoría, como esta, que es la invasión aria, se demuestra que no, que no. La tendencia es rechazar la prueba empírica, aunque esté bien fundamentada. La gente que defiende esas teorías por algún interés, por alguna cuestión de raza, ¿no? Se ha comentado que este caballero es descendiente de gente alemán. Perdón, vamos a ver, aquí está. Ah, y hay un dicho muy famoso que nos lo ha comunicado bien el doctor Resnick, eh, es que el dicho que dicen estas personas, estos lingüistas, que dicen que las piedras y las ruinas no hablan, así hablando de la arqueología. Bueno, este tema es un tema, esta declaración, no sé, no, aunque ustedes tal vez los que no están o conscientes de este debate, y es un tema que se estudia precisamente en mi doctorado, que es filosofía de la historia aplicada en la investigación sobre la antigua historia y religión de Krishna de la India. En mi tesis doctoral toqué esos temas. Es muy atrevida porque es rechazar la validez de una disciplina, ¿sí? Pero bueno, ¿quién tendrá la razón? ¿Los arqueólogos o estos lingüistas? Vamos a analizar esto. Esa declaración, las piedras no hablan. Bueno, efectivamente hay una disciplina que se llama epistemología, que principalmente trata o se desarrolla en la filosofía, ¿sí? Y la epistemología es estudiar los límites, defectos y los problemas que tienen los métodos para adquirir conocimiento, especialmente el método empírico y todos los métodos de conocimiento. Entonces, la ciencia per se, los métodos científicos, no crean que son una cosa nueva, no. Los métodos de experimentación, comprobación de todo esto es un método que actualmente se ha hecho más riguroso, más estricto. Ahora se cuenta con maquinaria más sofisticada que ayuda a comprobar más las cosas y a dar certitud. Aún así, todo método de ciencia empírica tiene defectos. Todo lo que el hombre crea, ¿por qué? Porque el hombre es lo que estudia la epistemología, ¿no? Tenemos errores. Esto lo estudia la epistemología en sánscrito, en la filosofía antigua de la India se estudiaba y también entre los griegos, de ahí salió, de hecho. La epistemología se llama en el sánscrito mimansa. Este conocimiento se le llama mimansa, o sea, el estudio de los defectos del conocimiento, pramana mimansa se le llama. Las pruebas, que tantas validez tiene cada prueba, pramana es sus pruebas. Entonces hay en la filosofía antigua de la India, en su epistemología, trataban varios tipos de prueba, y entre ellas es pratyaksa, o sea, la prueba de la observación directa con los sentidos, la prueba experimental. Luego viene anumana, que es la inducción lógica. Luego viene, hay más o menos como 8 tipos de pruebas que utilizaban. No los quiero repetir para no aburrirlos,
pero todas ellas se resumen en esas tres, ¿ok? Y la última, pero tres, porque la última que usaban los seguidores de los Vedas, la sabiduría védica, es Sabda Pramana, o sea, la prueba de conocimiento védico que viene a través de las escrituras llamadas Vedas. Pero no es el tema de aquí, vamos a hablar de la arqueología, ¿sí? Y sí, efectivamente, la arqueología, como muchas ciencias, no es omnisciente ni omniperfecta. Los métodos de fechado, como carbono 14, hay varios tipos, ¿no? Hay como cinco aquí en este libro, Forbidden Archaeology, el doctor Michael Cremo y el doctor Richard E. Thompson, fallecido, y el doctor Michael Cremo, dedican todo un capítulo a discutir los problemas que tiene, como los métodos de fechado y otros varios métodos de fechado, que siempre se me olvidan, no sé por qué no se me quedan, tanto lo repito y luego se me olvidan. Ya mi Alzheimer, ¿verdad? Bueno, en los métodos de fechado, sí, efectivamente no son omniscientes, no son omniperfectos, tienen fallas, de hecho, son aproximados y por eso se hacen estudios de varios tipos, ¿no? Hay varios tipos, luego sería una clase completa de los problemas, pero efectivamente también la arqueología cuando se encuentra la estratigrafía, que es conforme las capas van avanzando, cuando se va hundiendo un objeto, una vez que saque el objeto de ahí, se toman fotos y eso, el testimonio de los que lo vieron y certificaron el hallazgo, es la única prueba, no se puede repetir continuamente. Y luego, ¿qué decir cuando vienen explotación para sacar cantera, explotación para sacar cemento en el lugar? ¿Qué decir si hay terremotos, o sea, ya no se puede, no es repetitivo como otros métodos científicos, ¿sí? ¿Ok? Y sí, los métodos de fechado carecen de defectos y dan resultados aproximados, incluso el radiocarbono 14 a veces da resultados bastante aproximados, pero también a veces sale, porque esto solo se aplica en los huesos, en los objetos orgánicos, que son orgánicos, no inorgánicos. O sea, que vienen de cuerpo, subproductos de los cuerpos vivos, que posee el radiocarbono. Y una vez que sale, ahí saca todo, porque los rayos solares al pegar en algo, dejan su huella, su registro de radiocarbono. Entonces, cuando se saca el aire, se puede contaminar con el actual. Tiene que ser inmediato y si no, se contamina. Bueno, pero una cosa muy importante, que todas las ciencias tienen defectos. Yo me acuerdo cuando estudiaba el bachillerato y la carrera de técnico laboratorista clínico, teníamos las balanzas analíticas eléctricas, que eran lo más preciso en aquellos tiempos para pesar. Pero si uno metía, por ejemplo, en una balanza un crisol de porcelana que lo poníamos en calor para sacar el agua y dar la medida exacta, varía en gramos pesándolo en otra balanza y otra balanza, y era lo más preciso que había. Y luego el mismo pasándolo otra vez, el otro día ya variaba el peso. O sea, es lo que se llama la relatividad o los defectos del método científico. O sea, por muy perfectos que sean los métodos, solo cosas como, por ejemplo, una ley. Por ejemplo, si una persona pone a un ser vivo y le pega un hachazo en la cabeza, un animalito, lo va a matar. Esa es una ley que se puede comprobar mil veces. Es el experimento científico más obvio. Pero para cosas más, entre más estudiamos la materia, incluso ni las matemáticas, como lo dijo Gödel, un famoso matemático, que ni incluso las matemáticas son 100% exactas. O sea, toda ciencia es bastante aproximada, carece de efecto, no es totalmente universal. Por ejemplo, la medicina, hay cosas que sirven para una persona y no para otra, en fin. O sea, el método, eso lo hablaban también los sabios védicos, los filósofos védicos o epistemólogos, que la ciencia empírica siempre va a ser imperfecta. Bueno, vamos a seguir adelante. Muy bien. Ajá. Bueno, de hecho, después de más de 100 años, más de 200, casi llegamos a más de 150 años de investigar la teoría de la invasión aria y todo eso, no han encontrado pruebas de tal invasión aria. La teoría de la invasión aria, hoy en día algunos investigadores cambian el término por migración, más que invasión, y otros sugieren tanto una inmigración e invasión como desde el exterior y el interior. O unos dicen que del exterior vinieron, otros que del interior de India salieron a invadir, y otros dicen que ambos, en fin, es todo un rollo, pero la realidad es esta, de esa teoría. Sin embargo, hay académicos, especialmente arqueólogos, como Jim Schaffer, que demuestran cómo el concepto indoario nunca fue objeto de una validación rigurosa más allá del ámbito de la lingüística histórica.
La reconstrucción lingüística se utilizó para interpretar materiales arqueológicos, que a su vez se utilizaron para fundamentar las reconstrucciones originales. Los datos arqueológicos no respaldan la existencia de una invasión indoeuropea aria en el sur de Asia, en ningún momento de los periodos prehistórico y protohistórico. En cambio, es posible documentar arqueológicamente una serie de cambios que reflejan los desarrollos culturales indígenas desde la prehistoria hasta la historia. ¿Qué nos está diciendo este arqueólogo? Por eso la niegan los lingüistas, como el señor que algunos lo critican de ser una vaca sagrada en términos académicos, que la prueba directa que se puede observar y que se ha hecho estudios de todo esto con laboratorios, estos estudios, no respaldan una invasión aria. Y cambio sí respaldan lo que dice la historia escrita en la antigua historia de la India, que es era una cultura indígena, o sea, originaria de India, no una cultura que vino de fuera. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir con la teoría. Otro especialista, podemos citar otros ejemplos que demostraron lo mismo, como el doctor Jonathan Mark Kenoyer. Dice así, fíjense, él ha investigado, ha hecho trabajo de campo, aquí está el doctor Jonathan. No crean que él es un religioso hinduista, no, no, es bastante, de hecho criticó el libro que hablé al principio, Forbidden Archaeology. Él dice así, de hecho no existe evidencia arqueológica ni literaria de invasión durante este periodo de decadencia de la civilización del hindú. Es que realmente se dice hindú, no indo, es una mala pronunciación, así lo traduce. Las teorías concurrentes consideran los principales factores que habría contribuido a la fragmentación de la sociedad, incluyendo el colapso de la vida agrícola, la emigración de personas tras los cambios de los cauces de los ríos y la imposibilidad de mantener el control político y económico sobre la vasta región. O sea, las culturas de que eran Harappa, Mohenjo-daro, Cabalinga, varias culturas de ahí se llaman las culturas del Valle del Hindu, del río Hindu, es el río Hindu, ¿sí? De ahí viene, ahí los extranjeros llamaban Hindustán a una de la India, a los hindus, de ahí viene la palabra India. La cultura se llamaba Bharata, la gran Bharata, como puso el doctor Resnick, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí una cosa muy importante, que lo que se demostró, lo que ha demostrado, es que ni en la literatura hay una clara, una invasión, no. Eh, y ni tampoco la evidencia literal, estudiar las ruinas de Mohenjo-daro, Harappan, Cabalinga, todo eso, no hay pruebas de ninguna invasión. ¿Sí? Al contrario, aunque sin duda el origen de dicha comunidad indoeuropea en sí mismo es algo que en la actualidad escapa al conocimiento científico, la verdad permanece aún desconocida. O sea, realmente a ciencia empírica exacta, saber el origen de la cultura árica, hasta ahorita lo que nos prueba las pruebas es que es la cultura de India, es indígena. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Muy bien. Pero no hay pruebas de que hubo una invasión y una... No, no, es interesante todo esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar con la que las piedras no hablan. ¿Será cierto eso que no hablan las piedras? O sea, que estos señores están hablando tonterías. Vamos a hablar un caso aquí. Voy a poner un ejemplo para los que defienden la idea caucásica. En India se han encontrado este tipo de amontonamientos, de estos tipos de lápidas, se llama memoria, ¿cómo se le llama? Mausoleos, ¿verdad? Mausoleos en India y en el Cáucaso. Y son muy semejantes, ¿se fijan? ¿Qué nos indica esto? Que hubo una cultura que también se extendió en India y en el Cáucaso, similar, que tenía costumbres similares. Si no está hablando las piedras, ¿me entienden? Esto podía, a los invasionistas dirían, esta es la prueba, pero como ellos no quieren creer que la arqueología habla, pues digan esta realidad. Yo puedo decir también al contrario, que esta prueba, que los del Cáucaso vinieron de la India, o hubo una constante migración de un lado para otro, pero no prueba una invasión, sino prueba de que hubo culturas paralelas. Sería ver ahora la antigüedad con los estudios, cuánta antigüedad tienen cada uno de estos asentamientos, pero muestran de que hubo una cultura análoga. ¿Sí? Pero sí no está hablando, eso no está hablando que es el mismo tipo de arte, que es muy semejante, que usaban el tipo de piedra semejante, todo eso no sabe, o sea, como que no hablan. Bueno, aquí les voy a mostrar
Otras ruinas encontradas en el Perú ya son, ahorita vamos a decir la fecha, vean. Este es un balneario, vean el tipo de construcción. Ahora vamos a ver, fíjense, aquí nos está diciendo que una cultura que tenían balnearios, que usaban escalones, que tenían un tipo de construcción como base, etcétera. Los arqueólogos de Perú desenterraron la ciudad de Peñico, de 3.800 años de antigüedad, situada a 200 kilómetros de la capital de Lima, y se cree sirvió de enlace comercial entre las comunidades costeras y las que vivían en las montañas de los Andes, y la cuenca de las Amazonas. Muy bien, vamos a ver. Aquí está miren, fíjense cómo se formó cómo es esta construcción de 3.800 años. Es en Perú. Ahora vean esto, ven estas grandotas, perdón, esto es Mohenjo-Daro. Se fijan que hay una similitud, pero ¿qué nos dicen estas? Que hay una similitud de culturas. O sea, esto no prueba una invasión de uno del otro, prueba de que posiblemente sí había conocimientos parecidos o podían tener un origen, pero me refiero yo que es interesante esto, cómo nos va diciendo el tipo de, miren, cómo aquí dice qué tipo de ladrillo usaban, también las ubicaciones si usaban ubicaciones, estaban ubicadas de acuerdo a los puntos cardinales, todo eso, ¿no? Mohenjo-Daro tiene drenajes, nos hablan las ruinas que tienen drenajes, que tenía, no sé si esta tiene drenaje de acá, pero, o sea, vean cómo nos están hablando las piedras, como dicen ahí, no es que no hablan. Ok, dice que aquí, vamos a poner otro ejemplo, que en Tamil Nadu, que ya, porque la teoría dice que en el sur de la India solo existían los morenos tamiles, pero no gran civilización. Bueno, vamos a hablar de en Tamil Nadu encontraron en una cueva ¿cómo se llama? Un cuerpo de una persona que murió en una cueva, posiblemente por alguna razón, ahora un yogi, porque en las textos ven que los yogis vivían en cuevas de 2500 años, ¿sí? Y acá está. Dicen que era fue un lugar de, ¿cómo se llama? Como de enterramiento. Ahora era un yogi porque a los yogis ¿cómo se llama? Enterraba. Y que hay descripciones de esto en la literatura Sangan, en la era de los Sangan. Y viene a corroborar los detalles de cómo esta persona, cómo se describe en la literatura Sanga. Es una literatura secular, vernácula, o sea, antigua, pero secular. No es una literatura meramente religiosa, sino son crónicas de Tamil y viene a ser o sea, la arqueología nos corrobora lo que dicen los textos, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Ok, perdón. Vamos a ver otro ejemplo de arqueología. Es una estela ahí de las culturas mesopotámicas, de un caballero, y hay varias como estas, de que andan pescando bajo el agua con una bolsa llena de aire. ¿Qué nos prueba? ¿Qué nos está diciendo esto? Primero, que eran personas que usaban cascos, que eran los indios, la raza típica de ahí, de ese lugar de Irán, eran persas, de esas zonas, y que usaban bolsas con aire. Eso nos están hablando las piedras, no que no hablan. Seguimos. Ahora, miren, en medio del desierto del Sahara en Níger se esconden los petroglifos de Davos, dos jirafas gigantes talladas hace 7000 años, cuando esa región era una sabana llena de vida. Con más de 6 metros de altura son grabados de jirafas más grandes del mundo y un recordatorio increíble de cómo el clima y la fauna del Sahara eran muy distintos a lo que conocemos hoy. ¿Te imaginas caminar en un lugar así cuando jirafas son vagaban libres en la tierra? El Sahara es un desierto tremendo, ¿no? Que no hay nada. Muchas casas están bajo tierra, las ciudades bajo tierra. Pero aquí nos prueba de que una vez hubo jirafas de 7 metros de altura, unas jirafas gigantescas, y aquí está bien eso. Pero según los lingüistas han escrito, eso no vale, hay que negarlo. No dice nada, no hablan. Claro que nos están hablando el arte, aquí nos está hablando de las personas que sabían el arte de esculpir, que copiaban la realidad. O sea, ¿cómo que no hablan? ¿No? Por favor, sería, o sea, es absurdo. Aquí son petroglifos, perdón que no puse el dato, parece que son australianos, si no recuerdo, pero son constelaciones, ¿sí? Y los especialistas
en esto que descubren el código, es un tipo de lenguaje. Este tipo de dibujitos son un lenguaje que nos va describiendo a través de su lenguaje las diferentes constelaciones. ¿Me explico? ¿Cómo que no hablan? Y estos mapas estelares nos pueden dar la ubicación de cuándo fueron escritos, porque nos hablan cuáles estrellas estaban en combinación, todo eso. Eso se llama arqueoastronomía. Pero veamos que sí nos hablan, ¿verdad? Aquí otro ejemplo. ¿Qué nos da a entender esto? Vamos a ver. En la región a 100 kilómetros de Saltai y Raikot, en el puente Raikot Bridge, o sea, en Pakistán, aquí hay mucha gran galería de rocas que van más de 50.000 esculturas y 5.000 inscripciones. Inscripciones son cuando se escribe, ¿sí? Del siglo 9 antes de Cristo al 16 después de Cristo. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que ya estaba el budismo. Mira, aquí está el señor Buda, los templos, todo eso. Y aparte hay inscripciones que escriben aquella, aquella, acá. Le da detalles, se llama inscripción, la epigrafía, lo que se llama la epigrafía, que es la escritura hecha sobre objetos así. Pero ¿qué nos está diciendo estos dibujitos? Nos dicen como el tipo de construcción, cómo los budistas hacían culto al señor Buda, ¿verdad? Aquí hay una pagoda, una como donde están los samadhis, ¿no? Las famosas pagodas de donde dejaban enterraban a los monjes, hacían samadhis, todo eso. Entonces decir que negar esto, pues no, o sea, ¿cómo que no hablan no sirve la arqueología? Ok, qué bien. Lástima que no le puse animación por paso. Aquí ustedes van a ver esto que se encontró en Duarca. En Duarca encontraron el doctor S. Rao, gran arqueólogo marino, descubrió este sello. Y es chistoso porque en el Harivansa dice que las personas de Duarca tenían que entrar con un sello. Había varias garitas que checaban el acceso a Duarca. Y los habitantes tenían este sello, como para pasar a la frontera tienes que traer tu visa, ¿sí? O traer pasaporte, o así, tu identificación como mexicano. Así ven el estilo de este sello. Y el Harivansa habla de eso, que están tres animalitos, le llaman también, así le llaman unicornios, algunos son. Ahora, pero ¿qué nos dice esto? Que lo que dice el Harivansa es verdad. Dos, ¿qué otra cosa nos dice? El tipo de arte. Aquí hay unos muy semejantes, ¿verdad? Se parecen, bastante se parecen. Son sellos, pero ¿de dónde? De Mohenjo-Daro y Jarapan. Miren, ven esto del Valle del Sind. Son muy similares. ¿Qué nos dice esto? Que ambas culturas eran del mismo tiempo, que también usaban estos sellos. Y aquí está la suástica, ¿la ven? Aquí está la suástica, miren. Esto nos da a entender que tanto Mohenjo-Daro conocían la suástica, también se ha encontrado el On en Mohenjo-Daro. Y aquí encontramos unos dicen que es un gat, otros dicen que es para hacer altares de sacrificio. Se han encontrado también ahí en Harappa, Mohenjo-Daro, en las culturas del hindú, que muestran que hacían yagyas. También se han encontrado esto del señor Shiva, como Pashupanath, el señor de los animales, como meditando, el señor Shiva. Y también se ha encontrado Shivalingas en Harappa y Kavalinga. Shivalingas, que nos da a entender que en ese tiempo se había adoración al señor Shiva. También en Mohenjo-Daro encontraron una estela, a ver si la puse aquí por la prisa, del señor Krishna, este, destruyendo eso la pongo en mi libro Krishna a Indológica Studies, como Krishna estaba derrumbando, liberando a los hijos de Nalakuveri y Manigriva, que es una historia propia del Bhagavatam, y parece que nada más del Vamana Upapurana, pero del Bhagavatam viene esa historia completa. Esto nos prueba que también el Señor Krishna era adorado en esa época, y casi no se habla de ese tipo porque contradice el modelo de teoría invasionaria. Pero eso es prueba de que las Dwarkas se similar a las culturas de Harappan y Mohenjo-Daro. Son de 5.000 años de antigüedad, más o menos. Claro que nos dice mucho. Otra vez, otro estudio muy interesante que hicieron los arqueólogos junto con los geólogos es que descubrieron en el Rajasthan, encontraron el cauce del río Saraswati. Eso primero lo vieron con imágenes de satélite, ya lo hicieron las excavaciones y encontraron que el río Saraswati fluye, tal como dicen los textos en el Mahabharata, habla que el río fluía, como las fotografías de satélite, de escáner de satélite, a la par del Risadwati, junto al Sindhu, a un lado del Sindhu. Ya se descubrió y lo quieren volver a sacar para que refluya, está abajo el río Saraswati.
Pero no vale eso, y eso lo niegan los señores sanskritólogos. Bueno, hay un libro muy bueno para los que quieran saber esto, que precisamente se llama así, Estas piedras hablan, ¿verdad? Y el título, Estas piedras hablan, que habla de los petroglifos, que dice así el resumen del libro, la presentación. Dicen a gritos los petroglifos y cuentan cuánto quieran oír las ideas religiosas y morales, los anhelos y aspiraciones, la vida diaria, rutinaria, las variadas ocupaciones, etcétera, de los aborígenes de Nicaragua. Fidelidad en la expresión y exactitud en los grabados fueron las normas que me propuse del comienzo de mis excursiones, por lo cual en la reconstrucción de los dibujos aborígenes procuré seguir los trazos claros y visibles y preferí pasar por ellos ciertos detalles antes que darle una adaptación superficial e imaginaria carente de toda base científica. Lo dice aquí un investigador que se llama María, no es una dama, es un caballero. Pero qué interesante, ¿verdad? Aquí en este libro nos presenta eso, se llama Estas piedras hablan. Pues sí, o sea, claro que hablan. También les recomendamos leer arqueología, conocer el pasado a través de los objetos. En la revista Memoria Académica, volumen 3, Universidad Nacional de LP, Facultad de Ciencias y Humanidades, 2010. Y aquí están los autores, Cataleón, por especialistas. Afortunadamente, esta postura de los sanskritólogos conservadores ha recibido críticas muy estimulantes desde tiempo atrás, lo que ha creado una serie de guerras académicas con el fin de defender su paradigma. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las fallas fundamentales de los métodos lingüísticos. O sea que definitivamente la arqueología y las piedras sí hablan, las vasijas hablan, en fin. Por ejemplo, en Bet Dwarka, para ir a ver Dwarka, es otra parte de Dwarka, que también estudió el doctor, ahí era la capital del rey Rébata, el que dio a su hija Rebati a Balarán como esposa. Ahí encuentran en el agua, se ven en el agua pedacitos de alfarería, y es muy parecida a la de Mohenjo-Daro y Jarapan. Hay una teoría que todos fueron arrastradas hasta ahí por el mar, pero una realidad es que están precisamente en Duarca, que son culturas paralelas. Bueno, vamos a leer un poquito los defectos de los métodos lingüísticos. Ok, para empezar, la disciplina llamada Indología o los estudios de la India no están unificados, sino hay muchas, digamos, divergentes escuelas, pero en grandes rasgos se pueden categorizar en tres grandes. Y ahora cuatro, ahorita las vamos a hablar. La primera son los indólogos conservadores, como el doctor Wiesel, que ellos defienden como cruzados el modelo producto de los primeros indologistas que se llamaban orientalistas, que surgen precisamente por el imperio inglés, cuando dominaron la India y colonizaron la India. Ellos querían tener una conquista cultural, no una más una conquista militar como la tenían, porque al principio permitían la región, no se metían con la religión, pero luego querían hacer la conquista, porque acuérdense que el lema que motivaba la colonización, la justificación moral, es que el hombre blanco era iluminado y los demás, y cristiano, y era el deber salvar a los paganos condenados, como el caso de cualquier otra religión que no fuera la cristiana. Entonces, fueron los que idearon todo lo que es ahora lo que se llama las teorías de la indología, como el modelo de los textos antiguos de Max Müller, que mismo Müller rechazó y también tiene muchas fallas, pero que es el que se presenta como verdad absoluta en los libros de texto. Bueno, los especialistas, estos de la escuela conservadora, luego viene la escuela, los hindutuat. Entonces, los A son los hindutuat, ¿no? Sobre entusiastas nacionalistas que piensan que todos los estudios académicos son una forma de colonización, como los conservadores, ¿no? Luego vienen otros son los que son, ahorita podríamos llamar los de la ideología estas de género, que son posmarxistas, que también se meten en indólogos postmarxistas, que todo lo leen de la perspectiva feminista, de la perspectiva queer, así, ¿no? Es otra teoría, otro tipo de indólogos que hay. Y luego están los científicos, académicos, especialistas que investigan de manera neutral, que son abiertos a escuchar todas las posturas, que investigan los hechos, que no son fanáticos a la teoría invasional, que investigan seriamente. Bueno,
Los conservadores pretenden explicar la India por las normas de la erudición positivista, el escepticismo, refugiándose solo en disciplinas incipientes como la lingüística histórica, la paleolingüística, la filología, etcétera, heredadas del orientalismo cristiano en el siglo XVIII y XIX, llamado siglo de las luces, cuando llegó la desacralización de la academia con el secularismo, el racionalismo, el naturalismo, el marxismo, el positivismo, el jacobinismo, hasta el punto que se pusieron de moda en la academia tendencias como el nihilismo, el negacionismo y la alta crítica, aplicada especialmente en el estudio de los textos sagrados del hinduismo y de todas las religiones, aunque sin duda estos especialistas han permitido abrir la investigación y por ello han hecho grandes aportaciones dentro de este campo del conocimiento. Al mismo tiempo, estos académicos sostienen posiciones muy peculiares. Vamos a ver exposiciones. Defienden con mucha pasión e intolerancia modelos como la invasión aria, Haití, que hasta la fecha nunca han podido ser verificados científicamente. ¿Qué es un modelo? Modelo, digamos que es una hipótesis de trabajo y sobre esa trabajas para investigar, pero no es comprobado, ¿sí? Se llama modelos. Niegan toda evidencia empírica científica que contradiga el método cronológico de Max Müller sobre la antigüedad de los textos sagrados, que mismo Müller rechazó que fuera perfecto. 3. Negacionismo sobre la validez científica de métodos y disciplinas como la arqueología, la astronomía histórica, mediante cálculos matemáticos con software de cálculos del mapa astronómico del pasado, cálculos mediante simulación por computadora del modelo del cambio de nivel del mar, impulsado por el clima y por el derretimiento del hielo, y la respuesta de la Tierra a los movimientos de distribución de masas dentro del mar, estudios geológicos como teledetección, imágenes aéreas y satelitales, Science Sonar Scar, como herramientas para imágenes del fondo submarino, etcétera. Porque la ciencia histórica no nada más es una, se apoya con muchas otras disciplinas, geología, análisis científico de los estratos, en fin, botánica. Es grandísimo con lo que se apoya la ciencia histórica, no nada más la pura lingüística, ¿no? Reconoce únicamente las conjeturas obtenidas mediante disciplinas tan rudimentarias de métodos lingüísticos aplicados al sánscrito y los textos sagrados. Hay algunos autores B, o sea, conservadores, que llegaron a fabricar especulaciones como las que dicen que no fue un solo autor de los textos, sino muchos autores de los libros antiguos, de los grandes escritores, y así negar al escritor. Esta moda se aplicó incluso a Shakespeare, Homero y otros como Bias, ¿verdad? Que hay muchos, ¿no? Y también otro concepto que sacaron para atacar a la Biblia, en este caso, es que no existe un original de los textos antiguos. Vamos a ver un poquito los problemas epistemológicos de los métodos lingüísticos. Hay estudios que han señalado que estos métodos lingüísticos usados por los eruditos conservadores solo son hipotéticos, a los que suman Henry R. Rawlinson y Stuart Pigot. Rawlinson era un indólogo, sanscritólogo, orientalista, y Stuart Pigot es arqueólogo. Este último declaró: la investigación lingüística comparada con el fenómeno arqueológico ha sido un motivo de debate con respecto a la hipótesis de la invasión a Haití. Para estudiar los manuscritos más originales de los textos se inventó la crítica textual con la Collation Codicum, o sea, la revisión de los diversos manuscritos para pulir los códices a partir de interpolaciones, o sea, que le hayan agregado, ¿sí? Y tratar de reconstruir el original del autor. Pero los resultados, aunque han sido formidables en los escritos de ciertas lenguas y sociedades no lejanas en el tiempo. Por ejemplo, yo tuve una maestra filóloga la maestra Juanita Torres, muy buena maestra, la verdad. Es una profesora excelente, didacta. Hizo un estudio sobre la obra de este famoso Fray de Mier, que en su libro que escribió en su época hay dos manuscritos, uno que hizo en San Juan de Ulúa y otro que reescribió después en su exilio, que está en Austin, Texas, y le dieron un reconocimiento. Fue hasta Austin, sacó copias, fotocopias y todo del original, y también tenía el original de San Juan de Ulúa, hizo el estudio comparativo, es su tesis de maestría de la profesora. Un día se la voy a pedir una copia.
Pero bueno, la profesora San Juanita muestra la diferencia, hizo el estudio, pero tenía originales, ¿sí? Vamos a leer. Y claro, en un libro que es tan cercano, con el autor conocido y todo, teniendo manuscritos, es muy bueno el método lingüístico, ¿me entienden? En lenguas como el español, que se puede seguir, son de hace poquito, ya tenemos registro de cómo fue cambiando la lengua, ¿sí? Vamos a ver. Pero esto no ha sido, o sea, paralelamente, o sea, paralelamente a que sea magnífico en estas lenguas cercanas, paralelamente no han sido alentadores en los textos antiguos en sánscritos, ya que lo primero que se requiere para hacer una edición crítica es tener manuscritos originales, ya sea borradores o la última edición. Pero como lo han señalado los especialistas, a diferencia de Egipto y Mesopotamia, todos tenemos, no donde tenemos manuscritos originales, que son, que son más bien inscripciones colocadas en códices de arcilla. Los códices sánscritos se colocaron en hojas de palma y corteza de abedul, que es un material que no sobrevive al clima tropical y lluvioso de la India. Así que no tenemos los manuscritos originales de base. Por lo tanto, los métodos de reconstrucción por comparación de códices no son aplicables para los textos védicos, aunque los defensores de tal disciplina se aferran a ellos. O sea, no tenemos códices originales ni borradores así, por lo tanto no funciona, no sirve la crítica textual, eso no sirve. Ok, se les invita a obtener, ok, por lo tanto los métodos, a ver si son todos, sí, que todos esos métodos, a ver, déjame ver, sí, me salté, muy bien. En ese sentido, Stuart Picor dice, es evidente, por lo tanto, que no podremos utilizar los principios de crítica textual o la paleografía para estudiar esta literatura, pues todas son transcripciones ejecutadas más o menos con cuidado del mismo texto. Richard Thompson nos recuerda sobre este punto. Los textos preservados y reproducidos por los humanos están inevitablemente sujetos a revisión, alteración, copia imperfecta y pérdida. De hecho, en el Chaitanya Charitamrita, el señor Chaitanya dijo que algunas historias del Mahabharata, como sobre la vida de Krishna, como la destrucción del Destya Yadu, el robo de las reinas, de los Aviras, pastores esos rudimentarios que asaltaron a Arjuna y se llevaron las reinas, todos esos son falsos. Los Chaitanya Mahaprabhu dijo eso. También que algunas partes de los Puranas tenían textos que no eran auténticos, o sea, si ha sido en el copiado hubo errores de ahí, eso pasa, ¿sí? Albert Keck comentó una vez que al tomar el método lingüístico demasiado literalmente, se podría concluir que los indoeuropeos originales conocían la mantequilla, pero no la leche, también la nieve y los pies, pero no la lluvia y las manos. ¿Qué nos está diciendo esto? Por ejemplo, los lingüistas parten que dice que el lenguaje tiene capas, que el lenguaje de los Upanishads es un tipo, que el lenguaje de los Brahmanas es otro tipo, que el lenguaje de Veda es otro tipo, y que así y le ponen fechas basadas en las teorías de Max Müller, que así fueron más, por eso más antiguo uno que otro y así. Es cierto que el sánscrito y todas las lenguas tienen formas de hablarse que cambia con el tiempo, pero eso se puede rastrear muy bien en el español, por ejemplo. Pero mismo en el lenguaje actual del castellano, tenemos que el lenguaje, varía mucho el lenguaje, por ejemplo, de la jurisprudencia, técnicos de jurisprudencia o de arquitectura o de informática, al lenguaje vulgar. Y se están hablando en la misma época, eso no quiere decir mucho. O sea, si en español se puede rastrear más, pero en una lengua lejana no. ¿Sí? Así es, porque dice que utilizando ese método, que concluiríamos que los indoeuropeos conocían la mantequilla, pero no la leche. También la nieve y los pies, pero no la lluvia y las manos, ¿se imaginan? El lingüista Winifred Lehmann afirmó, claramente los paleontólogos lingüísticos se habían extralimitado hasta el punto de la eliminación. Pues sí, ¿qué quiere decir esto? Que van mucho más allá de la prueba tangible, ya llegan al punto al nihilismo, que ya no saben ni qué, ¿no? A dejar todo en la duda y al nihilismo, a la eliminación. El doctor Lima insiste que el lenguaje no puede utilizarse como fuente primaria
para reconstrucciones de una cultura antigua, o sea, nada más de más recientes, ¿sí? Morris Sedgwick utiliza la grotrocronología. Sin embargo, estos especialistas reconocen, por mucho que se refine la técnica, la única datación que nos podrán dar será la de variedad de probabilidad. Sí, es una probabilidad. Así es, no es un fechado perfecto. Charles Yoke, otro también, escribió, obviamente no sirve de nada encontrar que la niebla parezca fechar si un acontecimiento es de hace 40.000 años. O sea, la oscuridad entre esos métodos, o sea, son tan especulativos, todavía tan incipientes para estudiar, así como lo usan los lingüistas como conservadores, que no. En conclusión, aunque el autor de esta obra es un lingüista de profesión, los métodos de la lingüística que se inventaron a finales del siglo XIX y principios del XX, aplicados al sánscrito y los textos sagrados sobrevivientes, por hacer una analogía, sería como las técnicas embrionarias del campo de la criminología del siglo XIX, cuando estaba ya Sherlock Holmes, ¿no? Es como eran técnicas así, en ese nivel de desarrollo, comparadas con las técnicas de las ciencias forenses de ahora. Imagínense que existiera un sector de jueces y criminólogos que rechazaran las pruebas de la antropología forense o la arqueología forense, las pruebas del ADN o otras técnicas científicas forenses actuales. Es una postura anacrónica, completamente estancada, una disasociación de la realidad, o sea, un delirio. Se trata de la falacia de ignorar que el caballo ya está muerto. ¿Qué es esta falacia? Que ya una persona se aferra a que su caballo todavía es muy importante y se muere el caballo. No, pero está vivo y le siguen dando, pero ya murió y le siguen dando, ¿cómo se llama? Así alimento y artificial, a ver si, así para que un día reviva, ¿no? Pero ya está muerto, ya está muerto. Así es. Esas cosas, esos sistemas tienen que ser así, ¿verdad? El autor agradece a los investigadores que han venido leyendo y analizando este trabajo cualquier crítica y corrección de los datos aquí presentados, siempre y cuando se presenten pruebas bien fundadas y universalmente verificables. Para un análisis más detallado de la problemática epistemológica de estas posiciones, se invita a realizar un estudio completo de la obra Arganis Horacio Francisco Krishna and Indological Studies, a Epistemological Review. O sea, Krishna y los estudios indológicos, una revisión epistemológica. Sí, o sea que en este libro, que está en inglés, ¿sí? Lo pueden adquirir, ahí está la dirección, Amazon, Krishna Indological Studies, Horacio Francisco. En este libro analizamos todos esos detalles y están invitados ustedes a adquirirlo. Es un libro que está en inglés, se puede comprar en Amazon, en varias partes. Buscan así por mi nombre, Horacio Francisco Arganis, Krishna Indological Studies, de la Lambert Editorial, Editorial Académica Lambert. ¿Por qué lo digo esto? Para que ustedes estén informados y no, sobre todo, ¿verdad? Que puedan entender que hay ese tipo de, podemos decir, ese tipo de, es normal que haya ese tipo de debates, es normal, así se dan los pasos para obtener conocimiento, pero sí quería aclarar bien este tema tan importante. Y por favor, si les gustan los contenidos de nuestro canal, suscríbanse, denle like, den la campanita para recibir notificaciones y compártanlos con todos para este conocimiento. Muchas gracias, que tengan una muy bonita mañana y la sigan pasando muy bien.